Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper feliz de tenerlos aquí hoy, de verdad, es un placer inmenso. Quédense conmigo porque lo que vamos a charlar hoy es algo diferente. Algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente, y creo que a muchos de ustedes también, o al menos espero que resuene. Se trata de esa sensación de preguntarnos, ¿quién soy realmente? Esa confusión de identidad que, créanme, puede ser un torbellino. Así que si les intriga esto de explorar nuestras profundidades, de entendernos un poquito mejor, quédense hasta el final. Y si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras charlas. Sería genial tenerlos dentro de esta comunidad. A veces la vida nos presenta situaciones, nos pone en escenarios, que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿soy la persona que creo ser? ¿O hay algo más, algo diferente que se esconde detrás de esa imagen que proyectamos, o incluso detrás de la imagen que tenemos de nosotros mismos? Yo, por ejemplo, he estado sintiendo vamos a llamarla una revelación interna, una especie de desacomodo que me ha llevado a reflexionar profundamente sobre mi propia identidad. Es como si de repente las piezas del rompecabezas que creía tener bien armadas, empezaran a tambalearse. Y no me malentiendan, no es un sentimiento de fracaso, sino más bien de descubrimiento. Un descubrimiento que a veces puede ser un poco desconcertante, ¿verdad? Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos adoptado roles a lo largo de nuestra vida? Roles de hija, de amiga, de profesional, de pareja. Y cada uno de esos roles exige algo de nosotros, nos moldea de alguna manera. Y está bien, es parte del crecimiento, de la adaptabilidad. Pero llega un punto en el que uno se pregunta, si quito todas esas capas, todas esas máscaras que he ido usando, ¿qué queda? ¿Qué es lo esencial, lo que realmente soy yo, más allá de las expectativas de los demás o incluso de las mías propias? Yo creo que esa pregunta es un poco el núcleo de lo que quiero compartir hoy. Es como si tuviéramos un reflejo en el espejo, y ese reflejo cambia constantemente. Depende de la luz, de cómo estemos vestidos, de nuestro estado de ánimo. Pero, ¿quién es esa persona que mira desde dentro? A veces cuando te enfrentas a momentos de gran cambio, ya sea personal, profesional, o incluso algo más sutil, como una nueva etapa, te das cuenta de que las herramientas que usabas antes ya no te sirven igual. Y ahí es donde entra la confusión. Te sientes un poco perdida, como si el mapa que tenías estuviera desactualizado. He estado leyendo mucho sobre esto, y me he dado cuenta de que es un sentimiento bastante común. Especialmente en esta era digital en la que vivimos, donde constantemente nos comparamos, donde la imagen externa parece tener tanto peso. Nos creamos perfiles, elegimos cuidadosamente qué mostrar, y a veces, esa imagen pública se vuelve tan fuerte que empezamos a creer que es la única realidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen no se alinea con lo que sentimos por dentro? ¿O cuando las circunstancias de la vida nos obligan a ser alguien que no creíamos ser? Ahí es donde empieza la verdadera aventura de autoconocimiento. Para mí, esta confusión de identidad no ha sido algo que haya aparecido de la noche a la mañana. Ha sido más bien un proceso gradual, una acumulación de pequeñas reflexiones, de momentos en los que me he sentido descolocada. Por ejemplo, recuerdo épocas en las que sentía que tenía que ser una persona muy fuerte, muy decidida, porque era lo que se esperaba de mí, o lo que yo creía que debía ser para triunfar. Y sí, funcionaba. Pero en mi fuero interno, había momentos de vulnerabilidad, de duda, que quizás no me permitía mostrar. Y eso, a la larga, genera una disonancia. Luego están los momentos en los que te das cuenta de que tus valores han cambiado, o que tus prioridades se han movido. Lo que antes te impulsaba, ahora ya no tiene el mismo brillo. Y eso es maravilloso porque significa que estás creciendo, que estás evolucionando. Pero al mismo tiempo, te obliga a redefinir quién eres. ¿Todavía me identifico con las mismas cosas? ¿Sigo queriendo lo mismo? ¿Mis acciones reflejan esta nueva versión de mí? Es un ejercicio constante de chequeo interno. Y hablando de chequeo interno, ¿cómo abordamos esto de la confusión de identidad? Yo he encontrado algunas cosas que me han ayudado, y quizás a ustedes también les sirvan. Lo primero, creo, es la aceptación. Aceptar que está bien no tener todas las respuestas, que es normal sentirse perdido a veces. En lugar de luchar contra esa sensación, permitirse sentirla, explorarla. Preguntarse, ¿qué me está diciendo esta confusión?
¿Qué necesito aprender de ella? Otra cosa que me ha sido muy útil es la introspección consciente. No me refiero a sentarse a meditar durante horas, sino a dedicar pequeños momentos del día a reflexionar. Puede ser mientras te tomas un café, mientras caminas o antes de dormir. Simplemente preguntarse cómo me sentí hoy. ¿Qué me hizo feliz? ¿Qué me frustró? ¿Qué hice que estuvo alineado conmigo y qué no? Anotar estas cosas, aunque sea en un pequeño cuaderno, puede ser revelador. Y la conexión con uno mismo, esa es clave. A veces en el ajetreo diario nos olvidamos de escucharnos. Nos dejamos llevar por el ruido externo, por las demandas, y perdemos esa conexión interna. Entonces, buscar actividades que nos reconecten con nosotros mismos es fundamental. Para mí puede ser leer, escribir, pasar tiempo en la naturaleza, o simplemente estar en silencio. Esos momentos de soledad, lejos de las distracciones, son donde uno realmente puede oír su propia voz. También he aprendido que es importante rodearse de personas que te permitan ser tú mismo sin juicios. Personas que te vean, que te acepten en tus diferentes facetas, incluso en las que todavía estás explorando. Porque a veces son las miradas de los demás, las opiniones externas, las que nos hacen dudar de nuestra propia identidad. Tener un círculo de apoyo, donde te sientas seguro para ser vulnerable, es un tesoro. Y algo que he estado experimentando es la idea de que nuestra identidad no es algo fijo, algo que se descubre y ya está. Sino que es algo dinámico, algo que se construye y se reconstruye constantemente. Es como una obra de arte en progreso que va cambiando con el tiempo, con las experiencias, con lo que aprendemos. Y eso es liberador, ¿no creen? Nos quita la presión de tener que definirnos de una vez por todas. Piensen en sus artistas favoritos, en las personas que admiran. ¿Sus trayectorias han sido lineales? ¿O han tenido momentos de experimentación, de cambio, de reinvención? Es esa capacidad de evolucionar, de transformarse, lo que las hace tan interesantes y, en cierto modo, tan humanas. Nosotros también tenemos esa capacidad. A veces la confusión de identidad puede ser un llamado a la acción. Un momento para cuestionar las creencias limitantes que hemos interiorizado, las etiquetas que otros nos han puesto o que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. ¿Son realmente mías esas creencias? ¿Me sirven todavía? ¿O son vestigios de un pasado que ya no me representa? Es como si tuviéramos un armario lleno de ropa, y a veces nos ponemos prendas que ya no nos quedan bien, o que no reflejan nuestro estilo actual. La confusión de identidad en ese sentido nos empuja a vaciar el armario, a deshacernos de lo que no nos sirve, y a seleccionar las prendas que realmente nos hacen sentir cómodos, auténticos y empoderados. Y esto, amigos, es un proceso que lleva tiempo. No hay una solución mágica, ni un botón que se aprieta y de repente todo se aclara. Es un viaje con sus altibajos, con sus momentos de claridad y sus momentos de duda. Pero creo firmemente que ese viaje vale la pena. Porque al final de lo que se trata es de vivir una vida más auténtica, más alineada con nuestro verdadero ser. Recuerdo haber leído una frase que decía algo así como: el mayor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud. Y eso se conecta mucho con la idea de la identidad. Nuestra actitud hacia nosotros mismos, hacia nuestra confusión, es lo que va a determinar cómo navegamos este proceso. Si lo vemos como un problema insuperable, o como una oportunidad para crecer. Así que para recapitular un poquito lo que hemos hablado hoy, esa sensación de confusión de identidad, aunque a veces sea incómoda, es una señal de que estamos en un proceso de autodescubrimiento. Es una invitación a mirar dentro, a cuestionar, a explorar. Hemos visto que la aceptación, la introspección, la conexión con uno mismo, y rodearse de apoyo son herramientas valiosas en este camino. Y sobre todo que nuestra identidad es algo vivo, algo que se construye y se reconstruye. Espero de corazón que esta charla les haya resonado, que les haya dado algo en que pensar, o quizás, que les haya hecho sentir un poco menos solos si es que ustedes también están atravesando algo similar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han sentido alguna vez esa confusión de identidad? ¿Cómo la han manejado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y siempre aprendo mucho de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo.
Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con quien crean que le pueda ser útil. Y si aún no están suscritos, anímense a darle al botón de suscribirse y a la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su tiempo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan explorando esa maravillosa identidad que llevan dentro. Un abrazo enorme.